11 al 14, la FEBIE va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza. FEBIE 2025, únete ya. Conéctate y aprende, la industria va a triunfar. Hola, muy buenos días a todos, queridos amigos y seguidores de Grupo Rush. Les doy la bienvenida en el penúltimo día de la sexta edición de nuestra Feria Virtual de la Industria Eficiente FEBIE, organizada por Grupo Rush y algunos de sus patrocinadores. El día de hoy me corresponde acompañarlos nuevamente junto con un gran elenco, un gran equipo, amigos, camaradas, para abordar una temática bastante interesante en este sentido, enfocada a los temas de procesos de esterilización en la industria farmacéutica, que trataremos de abordar cosas que van más allá de la esterilización simplemente por calor húmedo, por vapor. El día de hoy me acompañan Luis Alfredo Hernández, gerente de validación del Laboratorio Sofía, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que se haga el espacio. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rubén, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí y espero que la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional aporte algo para el público y nos deje enseñanzas para todos. Gracias. Muchas gracias, Luis, bienvenido. También aquí a mi gran amigo Javier Carabajal, gerente de validación de industrias Hogner, que se conecta con nosotros desde Argentina. Javier, buenos días, ¿cómo Bueno, estás? buenos días, es un gusto poder estar con ustedes y bueno, poder brindar y acompañarlos y dar un poquito de mis conocimientos como para poder aportar, ¿no? En esta feria. Así que bueno, muy agradecido. Gracias, Javier, bienvenido. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia, a empezar a agarrar un poco de candela. Desde el momento en el que nosotros planteamos esta charla, estuvimos buscando la manera de hacer un poquito más interesante, más atractivo hablar el tema de esterilización. Normalmente existen muchas tecnologías y muchas metodologías diferentes para abordar diferentes necesidades en el campo de la esterilización. La más común actualmente en la mayor parte de la industria farmacéutica, pues es la esterilización por calor húmedo, por medio de vapor. Me gustaría empezar un poco la charla en este sentido, dirigiendo algunas preguntas a mi buen Luis, que tienen que ver con cuando tú estás en tu día a día, llega un nuevo producto, un nuevo requerimiento, algo, vamos a decirlo muy superficialmente, tenemos que esterilizar esto, ¿no? ¿Cuáles son los primeros temores, las primeras cosas que vienen a tu cabeza antes de empezar a definir cuál va a ser la estrategia de esterilización para ese nuevo producto? Hay dos puntos aquí muy importantes que se me vienen a la mente en ese momento, son las características y resistencias del material y sus procesos de fabricación, es decir, la biocarga o a lo que pueda estar expuesto el material y el uso que se le vaya a dar a esos materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran experiencia en el uso de envase primario farmacéutico cuyo producto que contiene es estéril. Entonces, debe de ser esterilizado y utilizamos generalmente procesos de radiación porque la radiación para este tipo de materiales, no, como no lleva a una temperatura elevada, no les impacta. Pero siempre hay que tener en cuenta los usos del producto porque al final cualquier tipo de esterilización que le apliques va a tener un impacto. La radiación pareciera muy noble, pero realmente puede crear ciertos radicales o sustancias relacionadas que puede favorecer su presencia en el producto y a lo mejor eso no ser tan favorable para el uso. Entonces, ese uso y las características del material que vamos a esterilizar son principales conocimientos que debemos de tener para el método que vayamos a utilizar.
Excelente. Concuerdo totalmente con Luis. Materiales, aplicaciones. Y aquí me gustaría, por ejemplo, preguntarte a ti, Javier, es a lo mejor un poquito graciosa la pregunta, pero en tus años de experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado ver que un cliente quiere esterilizar? En cuanto a que sea difícil por, digamos, estas características que menciona Luis, que digas, ay, es que el manejo de eso nos puso en jaque. ¿Te acuerdas de alguno? Sí, principalmente componentes que tengan una muy mala transferencia, ¿sí? Todo lo que son materiales con baja transferencia de calor implican un mayor tiempo de exposición o una mayor dificultad a la hora de acondicionar el material para una óptima esterilización, ¿sí? Volúmenes grandes de líquido, tipos de filtro, son, por lo menos en calor húmedo, ¿sí? Lo que brinda mayor dificultad. Eh, Independientemente de eso, también muchos factores que pueden dificultar el proceso o la elección de algún tipo de proceso de esterilización también tienen que ver con los procesos o mm, secados posteriores o que pueda necesitar el producto. Si un producto por ahí puede ser esterilizado con algún medio, pero en definitiva, luego del proceso, como comentaba Alfredo, pueden tener ciertas consideraciones que no hagan que ese proceso que uno idealmente quiere sea el más adecuado, por ejemplo, porque puede salir húmedo o algún tipo de deficiencia en el packaging, ¿sí? Así que es variado, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Javier. Totalmente Bueno, hasta ese punto. Ahora bien, vamos a suponer que ya pasamos esa primera parte, ya nos asesoramos y dijimos, bueno, vamos a optar por este método de esterilización. Hoy, como dijimos al inicio, el más famoso es por calor húmedo, pero me gustaría preguntarle a Luis Alfredo, ¿qué otros métodos de esterilización tú has tenido la oportunidad de experimentar desde estas fases tempranas, ¿no? De definición de vamos por calor húmedo o vamos por lluvia de esterilización por lluvia de agua sobrecalentada o vamos por óxido de etileno, que son dos tecnologías que pues, creo con Hogner manejamos bien y que creo que tú conoces también bastante bien. Sí, te comento, Rubén, que por ejemplo en la experiencia que tengo en métodos de esterilización, y justo como lo dice esta plática, que para ir más allá del vapor, conozco varios. Tengo amplio conocimiento en la esterilización por filtración, esterilización por radiación, calor seco y también calor húmedo. Y gases, óxido etileno principalmente. Dentro de esos, los métodos más utilizados que tenemos y que en un momento tuve la experiencia de trabajar también con Javier, sobre todo calor húmedo, vapor. Pero óxido etileno es muy interesante ese proceso, también tiene ciertas particularidades que dependiendo del material para el que lo vayamos a utilizar, es el método de elección solamente que también tiene cuestiones críticas que tomar, lleva parámetros diferentes y para nosotros ha sido muy interesante ese proceso realizarlo. Le podemos realizar sea interno o externo, pero al final las condiciones y el trabajo que tienes que realizar allí es trascendental que consideres, por ejemplo, los residuales que vamos a tener allí, lo permitido, y eso lleva a ver lo que te comentaba hace un momento, el uso del material. Entonces, esas son las experiencias que he tenido. En cualquiera de ellos podemos platicar y comentar, pero principalmente estos dos últimos que te digo, vapor y óxido de etileno. Excelente, muchas Gracias. gracias, Luis Alfredo. En cuanto al óxido de etileno, y ahí, don Javier, asesórame un poquito. La tecnología que se utiliza para la esterilización de óxido de etileno, a diferencia del vapor, que en esencia es un mismo principio, ¿no? De remoción de un volumen de aire, generar un ambiente saturado de vapor y mantener Así ciertas es. condiciones de presión y temperatura por cierto tiempo, es la receta de la escuela y todos nos la sabemos, ¿no? Pero en el óxido de etileno, como no hay muchas, bueno, hay muchas aplicaciones, pero no hay un uso tan amplio en la farmacéutica mexicana al menos. Muchos de nuestros clientes nos han preguntado, oye, ¿dónde empieza en mi concepto de la esterilización por óxido de etileno, ¿no? Desde el mismo equipo. O sea, ¿qué cosas pueden ser muy diferentes entre un autoclave normal y un autoclave por óxido de etileno, ¿no? Entonces ahí, don Javier, un poquito de concepto de fundamento que me pudieras ayudar. ¿cómo no?
Creo que, bueno, la principal diferencia por la que se opta, ¿no?, por óxido de etileno es que es un proceso de esterilización a baja temperatura, ¿sí? Pero, como comentaba Alfredo, el agente esterilizante en este caso es un gas ciertamente peligroso, que puede ser inflamable, ¿sí? Es tóxico, por lo que entonces básicamente un equipo que esteriliza por óxido de etileno va a tener también una cámara, dado que no tiene una cierta importancia, pero no es mandatorio una alta temperatura. Normalmente esta cámara es acondicionada mediante circulación de agua caliente en su exterior, es decir, normalmente un equipo de óxido de etileno va a o va a mantener una cierta estabilidad en la temperatura mediante circulación en una chaqueta de agua caliente, ¿sí? Para en el interior de la cámara llegar a una cierta temperatura que no es muy elevada. Luego después, Alfredo, me gustaría también saber a qué temperaturas trabajan, pero normalmente está cerca o por debajo de los 60 grados. Básicamente, entonces, consta de acondicionar un material a una cierta temperatura y humedad para luego aplicar este gas que va a ser el agente esterilizante. Se mantiene durante un cierto tiempo y luego se evacúa ese agente esterilizante y se hace una serie de lavados de acuerdo al tipo de equipo, puede ser con aire comprimido o nitrógeno, para retirar ese agente esterilizante que, como dijimos, puede ser peligroso si tiene un alto residual en el producto terminado, ¿sí? Básicamente, no sé si fui muy resumido, pero es básicamente eso, ¿sí? Oh, está perfecto, está Qui- claro. ¿Puedo agregar algo a Claro, lo Luis, que claro. decía Javier? Aquí es donde entra una parte importante que es las características del material, por ejemplo, cuando hablaban de oxoetileno, ¿no? Entiendo, Javier, que es el método de elección sobre todo para superficies, por ejemplo, en los materiales de envase es muy utilizado, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos muchos clientes que manejan grandes volúmenes de material ya terminado, que utilizan este método para justamente esterilizar el producto, ¿no?, y el envase del producto ya terminado por su nivel de penetración y trabajo sobre superficies. Exactamente. Muy bien. Hablando de eso, me quedé pensando, Javier, digo, hay muchos procesos, quizá saliéndome ligeramente de esterilización, donde se utilizan agentes para lograr un efecto, agentes químicos para lograr un efecto específico en ese proceso. Y normalmente, dependiendo de la naturaleza de ese agente, se determina si el mismo puede ser ingresado o aplicado en un estado, voy a decir, puro. O sea, únicamente el agente o en una mezcla, ¿no? En el caso de esterilización, por ejemplo, los esterilizadores por calor seco, que son mezcla aire-calor seco. En el caso de óxido de etileno, ¿este se utiliza al 100% óxido de etileno o se mezcla dentro de la cámara con algún otro agente adyuvante para poder hacer el proceso de esterilización? Bueno, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, existen eh, porcentajes, ¿no?, de pureza, ¿sí? Se puede usar óxido de etileno puro o hay combinaciones, ¿sí?, en distintos porcentajes. A nivel comercial hay varias, eh, pero en el caso más simple, que es por óxido de etileno puro, se suele, sí, inyectar el agente esterilizante en una concentración determinada que dependerá del volumen de la cámara, para, ¿sí?, que este agente en esa concentración pueda actuar efectivamente, ¿sí? Pero sí existen, en este momento no tengo las combinaciones, los porcentajes que comercialmente tenemos hoy en día disponibles, pero eh, como comentaba, sí, puede usarse el agente estilizante de forma al 100% o al 80, al 70, ¿sí?, con otros componentes. Perfecto. Sí, Luis. Javier, y sobre eso, aquí entra algo muy importante que es la seguridad, ¿verdad?
Creo que debemos de tener presente que a mayor concentración de oxioetileno, pues el oxioetileno es explosivo o inflamable, recuerdo, y entonces esa mayor concentración también trae un tema en la preparación del área donde vas a colocar el equipo. Entonces, tengo experiencia utilizando, por ejemplo, oxioetileno desde el 10% al 30%, incluso al 40 o al 60%, dependiendo del uso y de la necesidad, porque hay algunos materiales que pueden ser, que pueden tener una carga mayor o una resistencia mayor y entonces sí requieres la mayor concentración. Pero es una combinación del diseño y las variables que puede soportar tu entorno por el tema de la seguridad también y sobre todo la personal y también de los materiales y también del costo, dependiendo de cómo lo vayas a diseñar. Sí, eso es lo que yo he visto y conocido al respecto. Por eso, con base en eso, eliges la mezcla. Así es. Eso es muy importante porque, claro, siempre hablamos de la tecnología en el sentido de la maquinaria, el equipo, su resistencia, su capacidad de mitigar ciertos riesgos durante la operación, ¿no? Si hablamos de un equipo antiexplosivo o de un equipo ATEX y qué grado de antiexplosividad o qué grado de ATEX maneja, ¿no? Pero es muy importante lo que dice Luis, no hay que dejar de lado también que esto se tiene que alinear a ciertos criterios en cuanto a la construcción y el diseño del cuarto. Muchas veces, y eso es muy típico aquí, cuando alguien dice, ah, un gas, óxido de etileno, perfecto, vamos a hacer un cuarto antiexplosivo, tremendamente antiexplosivo. Bueno, va a depender qué concentraciones de óxido de etileno utilizamos, durante qué tiempo de permanencia, o sea, cuál es la exposición, el grado en que eso puede tener generar una explosión como tal, y en función de eso, pues vamos a determinar si el cuarto debe alcanzar una especificación antiexplosiva muy elevada o lo podemos manejar intermedio, más las medidas de seguridad que en tecnología tenemos en los equipos, ¿no? Eso Así también es. creo que es bastante importante porque a veces muchos proyectos se pueden caer así, ¿no? Así Vamos a es. usar poquito óxido de etileno, pero hay que hacer un cuarto carísimo, entonces ya no nos salió la fórmula y va para atrás, Sí, ¿no? incluso en el diseño, Javier, los ciclos pueden ser, recuerdo algo, subatmosféricos o sobreatmosféricos, por ejemplo, ¿no? Ante una falla, una fuga, puede ingresar aire en lugar de salir el óxido de etileno o la mezcla al ambiente, ¿verdad? Perfecto, sí, Alfredo, perfecto. Es un concepto que si nadie lo comentaba lo iba a mencionar, así que muy bien. Normalmente, claro, una cuestión que nos ayuda en la seguridad es que el proceso de esterilización se haga subatmosférico, es decir, por debajo de la presión atmosférica. En un caso de falla o de pérdida por algún problema, entraría aire y no saldría, ¿sí? Es un concepto muy importante. Es mucho más seguro trabajar en procesos subatmosféricos. Perfecto. Existen también presión positiva, ¿sí? Arriba de la presión atmosférica, pero las dos tecnologías pueden tener sus sistemas de seguridad. eh, en particular, yo me inclino más por el proceso subatmosférico. Me parece algo más seguro. Oye, don Javier, y aprovechando eso, es una pregunta desde mi ignorancia en eso. ¿Cuándo podría ser mandatorio el uso de un sistema que trabaje a presiones por arriba de la atmosférica? ¿Por qué sería obligatorio hacerlo? No, no es, en general el proceso de penetración del el agente es un agente muy bueno y tiene una capacidad de penetración excelente, el oxietileno. Eh, no tengo específicamente un producto que necesite presión positiva, pero tiene que ver también con el proceso en que luego se va a limpiar, ¿no? También el producto en un proceso posterior, ¿sí? Con presión subatmosférica es mucho más simple los procesos de enjuague, ¿sí? Y los volúmenes, ¿sí? Son ciertamente inferiores a desalojar, ¿no? Ok, eso es muy interesante. No tenía ni idea y te agradezco mucho, Javier, que me lo aclares, ¿no? Ahora bien, muy padre que pasemos de parametrización, condiciones del proceso, seguridad. Eso también es muy crítico cuando cambiamos de metodología. Si bien un autoclave por vapor también tiene sus riesgos, pues, no se comparan al uso de un gas como el óxido de etileno. A nivel de instalación, por ejemplo, de requisitos o requerimientos para tener la instalación adecuada
y tener un equipo por óxido de etileno, a mí me gustaría preguntarte a ti, Luis Alfredo, en su experiencia, ¿qué tan atropellado ha sido o pudo haber sido la instalación de tu primer equipo de óxido de etileno, ¿no? En cuanto a nivel estructural, disponer los servicios, o sea, esa parte del proyecto, cómo lo viviste? Bueno, sí tuvimos dificultades y problemas. De hecho, la primera experiencia completa la tuve con el equipo de Javier, con Hochner. Ya habíamos tenido alguna experiencia antigua con esterilizadores de una tecnología previa y más antigua. Estoy recordando cuando colocamos fue una autoclave de óxido de etileno. Recuerdo que la dificultad principal fueron el montaje de los servicios en la configuración específica y con las capacidades que la necesitaba el autoclave. No estábamos tan familiarizados con ese tipo de tecnología porque me tocó, bueno, conocerla, pero conocerla ya instalada. Estoy hablando de hace aproximadamente 18 años, por aproximadamente, ¿no? O más incluso. Entonces, en ese tiempo nosotros habíamos tenido una gran experiencia en cuanto a la colocación de autoclaves por vapor, pero no de óxido de etileno. Y ya una vez instalado, el, el control de las variables que son diferentes también fue un caso, ¿no? Para nosotros. Aquí en el óxido de etileno controlas la presión, la temperatura, la humedad. Y por ejemplo, en las otras autoclaves son un tanto más sencillas porque funcionan automáticamente al crear los pulsos de vacío, pues se inyecta el vapor y se satura fácilmente. Acá son diferentes variables. En el vapor, presión y temperatura, estás jugando con ellos. Y acá repito, es temperatura, presión del gas y humedad. Y además el proceso posterior que requieren tus materiales para la eliminación de los residuales. Entonces, toda esa infraestructura que requeríamos con los servicios y las características del proceso fue quizá en lo que más batallamos, por decirlo de alguna manera, para dejarlo de forma óptima. Incluso en las variables, los ajustes finos fueron un detalle también muy importante de cómo lo enfrentamos, pero ya cuando estábamos en el proceso. Incluso ya cuando habíamos terminado el proceso de instalación y trabajo con el equipo de Hogren, hace un momento me preguntaba y no le había respondido a Javier, me dijo, y para conocer a qué temperaturas trabajan aproximadamente, si mal no recuerdo, oscilamos entre los 45 y 55 grados, Javier. Entonces, encontrar ese punto adecuado en el que el óxido de etileno va a tener su mejor efecto Ujú. son los puntos críticos y que toma más tiempo al principio y en eso fue en lo que nosotros batallamos. Ya con la experiencia, al paso del tiempo, instalamos algún otro equipo no fue sencillo, en ningún caso es sencillo porque ya estás jugando con ahora para qué lo vas a aplicar y entonces tal vez el material tiene otras características. Incluso con algunos polvos he tenido experiencia y es muy complejo, pero eso fue lo que yo viví en aquel tiempo y proceso. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. En ese sentido, don Javier, mm, típicamente los tiempos, por ejemplo, para una puesta en marcha, una validación, calificación exitosa de un equipo por vapor, un autoclave por vapor, mm, experiencia, podemos hablar quizá de 2, 3 semanas, varía quizá hasta un mes, dependiendo de la complejidad del equipo, para hacer toda la instalación, ¿no? Lo englobo así. Para un equipo de óxido de etileno, ¿qué experiencia tenemos o qué podríamos como dar de referencia? ¿Son tiempos mucho más largos con respecto a un equipo de un autoclave por vapor? Sí, son tiempos bastante más largos. eh, Tiene que ver con el proceso en sí, un proceso de esterilización por vapor, calor húmedo. eh, los procesos en sí son de horas, ¿sí? A lo sumo 1 hora, 2 horas, depende del tipo de material, el volumen. Procesos por óxido de etileno implican mayor tiempo de exposición, mayor tiempo de acondicionamiento y mayor tiempo para retirar esos residuales después del proceso. Entonces, en sí ya arrancamos con unos tiempos de proceso que son largos y la serie de ensayos que uno hace para verificar esas etapas también es demorado, ¿sí? No estoy al tanto de tiempos, pero estamos hablando de mucho más tiempo, ¿sí? Bastante más tiempo. Y ahí es una pregunta que también aprovecho para hacerle a Alfredo,
que quizás él tenga algún dato, es respecto de México, eh, ¿cuánto es el tiempo de evaluación para obtener una respuesta y qué organismo, si él conoce, es el que se dedica a verificar los residuales en el producto? ¿Sí? Pero cerrando la respuesta, es bastante más tiempo, Rubén. Yo diría entre 3 y 4 veces más. ¿Sí? Perfecto, gracias. Luis. Por momento algo, primero antes de responderte directamente, Javier, sobre sobre este caso del tiempo y que preguntabas tú también, Rubén, si es más tiempo y por darte un ejemplo, ¿no? Un proceso de esterilización con vapor, hay procesos cuyo ciclo específico dura media hora. Bueno, la preparación podrá tardar media hora la esterilización y ya estás terminando aproximadamente en una hora de proceso. Claro, sin contar la preparación de los materiales que lleva un empacado, quizá no lo mencioné, pero bueno, aproximadamente 2 horas, quizá desde que preparas el material, lo ingresas al autoclave, lo esterilizas, solamente el ciclo de esterilización donde vas a eliminar toda la biocarga tardará media hora aproximadamente, dependiendo, y luego en lo que lo retiras. Si sumas todo, aproximadamente da 2 horas, 2 horas y media. Tan solo el ciclo de exposición, en mi experiencia, es muy variable, ¿no? Puede ir más tiempo, pero teníamos algunos menores, son de 4 horas, solo el ciclo de exposición. Y si sumamos lo que mencionaba Javier, por ejemplo, la preparación, si son volúmenes también en muchas ocasiones, al menos en la experiencia que tengo, más grandes. Entonces, si te tardas 1 o 2 horas preparando, prepara las condiciones del autoclave, lo ingresas. 4 horas de exposición y luego el retiro del lavado, digamos, aproximadamente otra hora. Y luego, además, para que puedas disponer del material, son los ciclos de aireación. El ciclo de aireación, lo más que el ciclo de aireación, el proceso de aireación en donde expones el material a temperatura ambiente o a temperaturas más altas, pueden ser llamados cuartos de aireación, Ujú. para eliminar los residuales. Este proceso, al menos en mi experiencia, Javier, es de días en algunos casos, ¿eh? Entonces, si cuentas desde que preparaste el material hasta la que lo puedes utilizar para el proceso, sí pueden pasar varios días. Imaginemos un proceso que tarda aproximadamente 2 días en la aireación, entonces tienes prácticamente 3 días para disponer de tu material, cuando en un proceso de vapor es de unas cuantas horas. Sí. Eso es muy interesante y muy importante destacarlo porque a veces cuando todavía no nos hemos familiarizado con este tipo de procesos y de procedimientos, pudiéramos llevar a un error en la concepción y cuando estamos tratando de calcular cuál va a ser nuestro ritmo en producción. Muy importante, como dijo Luis, la poder disponer del material cuando ya está liberado para ir a las siguientes etapas. Ahí podríamos tener temas, ¿no? Sí. Entonces muchas gracias, muy importante lo que nos están mencionando ahorita. Ahora bien, bueno, en cuanto a óxido de etileno, creo ya hablamos un poquito bastante, ¿no? Me gusta que hayamos podido llegar y de alguna manera englobar temas, aspectos del proceso, aspectos de seguridad, aspectos de la misma máquina y algunos consejos que nos vienen llegando, ¿no? Ahora, pasando a un proceso también que aquí es muy, quizá más conocido que el óxido de etileno, estoy seguro, pero de menos uso que una esterilización por calor húmedo o por vapor, está el proceso por lluvia de agua sobrecalentada, ¿no? Que tiene aplicaciones principalmente cuando el sistema del contenedor del empaque no puede ser sometido a temperaturas tan altas por temas de la deformación del mismo, ¿no? Por el efecto de la presión y que tenemos que compensar y vigilar que se mantenga su integridad durante todo el proceso de esterilización sin comprometer la reducción de la carga microbiana. Entonces, en ese sentido, Luis Alfredo, tu experiencia con ese tipo de equipos a la fecha, ¿cómo ha sido? Y es un poquito como la misma pregunta cuando empezamos con óxido de etileno, ¿no? Vamos a suponer, no sé, un parenteral, algo de gran volumen, algo que venga en un contenedor de polipropileno y dices, híjole, no aguanta la temperatura y por alguna razón es incompatible con el óxido de etileno. Entonces, hay que echarle agua caliente, muy caliente. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Fíjate, Rubén, que debo de serte muy sincero, no me ha tocado evaluar un equipo de estas características. Lo conozco, conozco la parte de la teoría y he visto algunos equipos sobre cómo su operación, pero directamente en su calificación o evaluación no he participado. Sé que las variables, la sensibilidad del material, por ejemplo, la temperatura, es algo crítico. Entonces, ese proceso y tiempo de calentamiento para luego el abrupto enfriamiento es clave en el diseño del equipo y me parece un reto muy importante aquí la evaluación desde la parte de la validación o calificación, en donde cómo colocas tantos sensores e indicadores para garantizar el resultado. Porque lo que yo he identificado en estos tipos de equipos es cómo, más bien la parte compleja de garantizar que el contenido del material es el que está estéril. Entonces ahí debes de preparar tus simulaciones con los indicadores o la parte de los termopares o lo que aplique para garantizar temperatura y tiempo. Y entonces evaluar el nivel de esterilidad que alcanzas. Para mí eso sería un reto muy importante sobre cómo realizarlo. Creo que el tema también, obviamente esto estoy hablando cuando ya tienes el proceso, pero también la elección del equipo para tener toda la mayor información previa para preparar adecuadamente tu proceso de calificación y luego conozcas y que para el personal, no solo tú, sino que conozcas tú y el personal sobre la operación de rutina y cuáles van a ser las variables críticas que deben evaluar. Eso te puedo decir desde mi conocimiento, pero específicamente yo estar trabajando directamente con este equipo, pues no los he tenido tal cual. Perfecto. Muchas gracias, Les. Muchas gracias. Muy, muy acertados todos los comentarios. Ahí, don Javier, entonces, si me ayudas con una segunda iluminación aquí en el foro, el fundamento del proceso de esterilización por lluvia de agua sobrecalentada también tiene sus particularidades. A mí me gusta mucho, es muy bonito. Entonces quisiera pedirte si nos puedes ahondar en el tema y darnos el panorama. ¿Cómo no? Básicamente, entonces, un proceso de esterilización por agua sobrecalentada tiene como objetivo, ¿sí?, alcanzar una temperatura en un producto que, como comentaba Rubén, seguramente por la elección del tipo de proceso es termolábil, como sachet de sueros, llevarlo a una temperatura determinada en su interior y que eso no genere una deformación en el producto. El punto crítico, ¿no?, en este proceso es el siguiente. Yo voy a utilizar agua, ¿sí? Voy a calentar agua que voy a hacer circular por una cámara donde en el interior está el producto. Voy a hacer circular agua y la voy a ir calentando, ¿sí?, mediante un proceso de intercambio térmico en el exterior de la cámara, ¿sí?, con un intercambiador de calor. Lo importante es que ese agua va a circular en forma de lluvia sobre la carga, ¿sí? Es un circuito cerrado donde a la carga le llueve el agua caliente, luego drena y toma nuevamente desde la base de la cámara el circuito de circulación para hacer su circuito y calefacción en la parte exterior, ¿sí? En definitiva, tenemos agua que está circulando y se está calentando. Este agua que se está calentando y va a llegar a un valor determinado, ¿sí?, normalmente entre 100 y 110 grados, lo que va a hacer es bajar la carga microbiana, ¿sí? Hasta ahí perfecto. Voy a mantenerla durante un cierto tiempo con esa circulación de agua y voy a bajar la carga. El problema está en que cuando se calienta esa jet que tiene en su interior un pequeño volumen de aire y una cantidad de líquido, va a tender a expandirse. ¿Cómo voy a evitar esa deformación? Inyectando aire comprimido. Voy a inyectar aire comprimido en la cámara a medida que aumenta la temperatura y de alguna manera compensar, ¿sí?, las presiones que se generan en el interior del sachet aplicando una presión en el exterior. Ese concepto es también el que me ayuda, ¿sí?, a mantener el agua en estado líquido, porque como todos saben, cuando supere los 100 grados va a cambiar de fase, va en presión atmosférica a 100 grados te cambiaría a un estado gaseoso. Lo que voy a hacer con el aire comprimido es mantener el agua en circulación
¿sí? Lloviendo sobre el producto a una temperatura superior a 100 grados en estado líquido, con esta presión adicional. Me va entonces mantener el agua, mi agente esterilizante, ¿sí? Lo va a mantener en estado líquido y a la vez este aire comprimido, esta presión superior externa al producto, va a evitar que se generen deformaciones por la temperatura y presión que está generando el mismo producto en su interior. Fue muy breve, pero conceptualmente creo que está resumido. Muy breve, pero al punto, Javier. No, no, no. Sí, Luis. Puedo hacer una pregunta, Javier. Em, ¿Cómo identifican o cómo calculan esa presión que tienen que inyectar al equipo? Porque me imagino lo siguiente, si tenemos un recipiente, tiene un volumen de líquido determinado y tiene una pequeña cámara. Ese recipiente obviamente está cerrado, entonces tienen múltiples recipientes y hay una cantidad de aire al interior. Calculan la expansión de ese aire con respecto a la temperatura exterior y es como definen la presión del entorno al interior de la cámara. ¿Es así? Es mucho más sencillo, Luis Alfredo. Lo que normalmente se utiliza es lo que nosotros llamamos un sachet testigo. Es un componente que está en el interior de la cámara, en el cual está siendo sometido a este baño de agua en circulación y que de alguna manera va a tener un comportamiento que replica en cierta manera la carga, ¿sí? Este sachet testigo que está en el interior está sensado con instrumentación del propio equipo y va monitoreando tanto la temperatura del agua en circulación como la presión que se está generando en este sachet testigo o de referencia. Entonces, de esa manera el equipo, ¿sí?, sabe a qué presión tiene que someter al producto, ¿sí?, tanto para mantener el agua en el estado líquido como para evitar deformaciones. Entonces, básicamente, un sachet testigo o un componente que trata de replicar lo que está sucediendo internamente en los sachets. Muchas gracias. Es Bueno, muy este proceso, gracias, Javier, muy interesante porque precisamente la manera en la que nosotros tenemos que controlar las variables para asegurar la esterilización y asegurar también que mantengamos una eficiencia en el proceso son importantes. Cuando hablamos de óxido de etileno, pues ahorita ya todos nos quedamos así como, uff, días, podemos llegar a hablar de días, autoclave por vapor, horas, ¿no? Ujú. Creo que un proceso de extracción por lluvia de agua también se encuentra en un punto intermedio más arriba que un ciclo por vapor, pero por supuesto mucho más abajo que un óxido de etileno, ¿no? Como en cualquier ciclo de esterilización existen las fases de preacondicionamiento de la cámara, el proceso principal, el postacondicionamiento, el enfriamiento y en el caso de lluvia de agua, que no podemos tirar agua sobrecalentada, por supuesto, al drenaje porque se hace chicharrón. Claro. Hay una etapa de enfriamiento también de esos afluentes y bueno, ese proceso en general también en cuanto a tiempo pues difiere, ¿no? Ahí, don Javier, en tu experiencia, así siendo un ciclo tranquilito, sin ganas de matar a nadie, ¿cómo qué tiempo se lleva en promedio? ¿No? Una idea. sí, una buena referencia puede ser un promedio de alrededor de 2 horas y media, ¿sí? Puede estar entre las 2 horas y 3 horas, depende del volumen de la cámara y la temperatura de proceso. Como en todos los procesos, o cuando uno tiende a llegar a los límites de temperatura, el proceso disminuye en tiempos. Cuando uno baja un poco la temperatura, se extiende. Pero podríamos hablar de un promedio de 2 horas y media, 3 horas como mucho en un proceso de lluvia por agua sobrecalentada. Gracias, don Javier. Eso está muy, muy interesante de tener, como siempre, las referencias, como les digo. No solo es el tamaño del equipo, sino qué tan rápido, cuánto está disponible el producto. Todo eso siempre hay que tenerlo muy presente. Ok. em, para finalizar la parte de esterilización por lluvia de agua, me gustaría también preguntarles así a ambos.
Nuevamente, en cuanto a la disposición para poder instalar correctamente estos equipos, ya hablamos de que óxido de etileno, en cuanto a servicios y tu primer acercamiento, pues es bastante complicado. Claro. Lluvia de agua, y bueno, lo hemos vivido con Javier últimamente, en últimos años, pues también hay muchos clientes que dicen, chin, lluvia de agua, pues ha de ser como tomar un regaderazo, por desgracia no es así, y empezar pues les es difícil, ¿no? Pero a nivel de instalación de un equipo de lluvia de agua, hay que tener en cuenta que la configuración, el diseño de la cámara y del equipo en general también es mucho más demandante, a mi parecer, que un equipo de óxido de etileno y un autoclave normal. ¿Por qué? Porque las cámaras de entrada, cuando son este tipo de productos o de aplicaciones, suelen ser cámaras grandes. Hasta donde yo sé, equipos lluvia de agua no por, digamos, frecuencia, no suelen ser equipos pequeños. Suelen ser equipos grandes para altos volúmenes, normalmente parenterales, y son camarotas bastante grandes, pesadas, que requieren en la instalación el de preparar, por ejemplo, una fosa, porque el equipo no es, digamos, no tiene una cámara elevada, y si la tuviera implica otras cosas, ¿no? Es todo en función del tipo de carga. A lo que quiero llegar es los cuartos y las áreas donde suelen haber este tipo de equipos son bastante más grandes que áreas para otro tipo de procesos, ¿no? No sé eso en experiencia, Javier, si me estoy inventando algo. No, no, exactamente es eso, ¿sí? Normalmente los procesos de lluvia de agua están apuntados a grandes volúmenes de producción. Eso requiere entonces cargas que sean pesadas por el propio acondicionamiento, lo que implica tener la cámara a nivel de piso para poder cargar el material en forma rápida, ¿sí? Esto de tener la cámara a nivel de piso implica entonces que el equipo, en su concepción, va a tener que descender, ¿sí? Para que el nivel se alinee con el nivel de piso de cámara. Lo que implica entonces un área técnica, ¿sí? En el metro por debajo del nivel de piso. Exactamente, ese es el concepto, Rubén, perfecto. Y son bastante más grandes. Para que se den una idea, un promedio de, bueno, son claramente, depende de la empresa, de los volúmenes que maneje, pero nuestras cámaras suelen ir del 1,5 metros de diámetro hasta los 4, 5 y hemos hecho hasta 10 metros de largo, ¿sí? Unos volúmenes terribles. Ok, gracias, Javier, por el dato. Ahora, por el tiempo, lo que me gustaría, Luis, Javier, si están de acuerdo, es, tú nos tienes preparado un pequeño video como, vamos a decir, de cierre, resumiendo ciertos puntos, Javier, enfocados a esterilización por vapor. Me gustaría que lo compartiéramos, la gente de producción, si lo tienen disponible, para que cerráramos la parte de la charla un poquito con eso. Y diéramos paso a las preguntas y Muy bien. respuestas, porque veo que nos van a bombardear, Sí, pero pero con atómicas, ¿eh? qué gusto que estén preguntando. Quiere decir que Exacto. les interesó el tema. Adelante. Video, por favor. No, yo no escucho el audio, si me lo checan, por favor. Es considerado un proceso crítico con alto impacto en el... ¿Por qué necesito validar? La validación de un proceso nos permite tener la seguridad de la efectividad de dicho proceso y su repetitividad. La esterilización es considerado un proceso crítico con alto impacto en el proceso productivo y en el producto. Al avanzar en nuestra charla vamos a profundizar en algunos detalles importantes que muchos conocen, pero no le dan la importancia necesaria. ¿Cómo funciona un esterilizador? Básicamente, el proceso de esterilización consta en someter el material a esterilizar a una presión de vapor saturado seco por un determinado tiempo. El esterilizador es un equipo que consta de una cámara de acero inoxidable con puertas que permiten el acceso para cargar el material. Físicamente, la cámara estará sometida a presión y vacío y todo el proceso es realizado en forma automática mediante un PLC. Para esterilizar en forma física, buscamos que el material dentro de la cámara alcance una determinada temperatura mediante su exposición a una presión de vapor saturado seco y que permanezca en esa condición durante un determinado tiempo. Normalmente la combinación más utilizada en esterilización por vapor, o también denominado por calor húmedo,
es de 121 grados por 12 minutos como mínimo. La calificación del equipo que realiza la esterilización es fundamental para asegurar la validación del proceso de esterilización. En la calificación de instalación, IQ, nos aseguramos que se verifica todo lo relacionado con la instalación del equipo. ¿Sí? Vamos a ver los detalles más importantes. Suministros, por ejemplo, el vapor debe tener una presión adecuada, caudal y calidad. Es el agente esterilizante. Otro factor importante es la calidad de los materiales en contacto con el producto esterilizado. La calibración de los instrumentos, otro factor muy importante, dado que deben encontrarse dentro de tolerancias específicas, porque serán los encargados de alcanzar las magnitudes físicas necesarias en el proceso de esterilización. El software debe ser desarrollado en forma de garantizar un proceso seguro, porque será el que de alguna manera confirme la lógica y el registro de nuestro proceso. La calificación de operación nos asegura que se verifica todo lo relacionado con la operación del equipo, como hacer secuencia lógica y permisos de acceso para dar seguridad y restricción en el uso. Otro punto es el sistema de control con alarmas y enclavamientos para seguridad del proceso y de los mismos operadores. Otro factor importante o parte del proceso de calificación de operación es el test de hermeticidad, que me asegura que tengo hermeticidad y que nada en el exterior va a contaminar. Y la prueba de remoción y penetración de vapor, ¿sí? Comúnmente llamada Bowie and Dick Test. No es posible y no es recomendable que la calificación de rendimiento o la validación de patrones de carga se desarrolle si no fue completa y en forma correcta la calificación de instalación y operación del equipo. El personal que realiza las tareas debe estar capacitado en el uso del esterilizador para conocer todas las variables y posibilidades en caso de necesidad de cambio. Debe saber operar el instrumental de validación para poder reconocer y evaluar los resultados en el momento que transcurren. Y debe finalmente conocer el protocolo de validación para saber qué claramente se busca y qué resultado puede ser un problema. O en su defecto, ¿sí? Se debe considerar la colaboración de especialistas en las diferentes etapas y principalmente en el armado del protocolo. En la ejecución de los ensayos, la cantidad de personas normalmente es de 1 o 2, porque el trabajo en campo requiere cierto dinamismo y puede ser necesario para colocar los instrumentos de validación, realizar las cargas y descargas de material en el esterilizador y la ubicación de sensores dentro de la carga. Luego el seguimiento del proceso puede ser realizado por una persona con claros conocimientos del proceso de esterilización y de los criterios de aceptación alcanzados. ¿Qué necesitamos esterilizar por vapor? Es la pregunta inicial y una de las más importantes. Y para establecerlo en forma concreta, tenemos que tener en cuenta 3 factores importantes que a continuación vamos a desarrollar. Primero, se debe listar la carga esterilizada. Normalmente el personal del área donde se encuentra el esterilizador que vamos a validar va a definir qué se debe esterilizar en conjunto de acuerdo a la necesidad operativa. Sin embargo, se deben establecer todas las posibles necesidades, no solo la propia operatoria del área, sino también, por ejemplo, de limpieza, de mantenimiento, de calificación. Hay que recordar que el objetivo de la lista es establecer claramente dónde será necesario un material o elemento, y de esta manera tendremos la oportunidad de confirmar con la validación la correcta esterilización de todo el universo de posibles materiales. El conjunto de materiales a esterilizar al mismo tiempo lo vamos a denominar patrón de carga. El segundo factor importante es el tamaño de la cámara del esterilizador. Esto es debido a que puede ser una restricción al momento de acondicionar el material. El acondicionamiento del material, es decir, la ubicación dentro de la cámara, es un punto muy importante en el proceso de esterilización. Una ubicación incorrecta puede alterar el resultado del proceso al generar cunas de condensado o no permitir la correcta circulación del vapor. Por ejemplo, por cargas que están muy presionadas entre sí o en contacto con la misma cámara. Es una práctica recomendable hacer simulaciones de carga para establecer los diferentes patrones, ajustar posición o, en el peor de los casos, dividir el material en diferentes patrones. El tercer factor a tener en cuenta es el tipo de material. El comportamiento de cargas porosas, como ser metales, textiles, plásticos, es diferente al comportamiento de la carga líquida. En primera instancia, entonces, será necesario separar las cargas líquidas de las cargas porosas. Incluso, dentro del proceso de esterilización de cargas líquidas, el tipo de material del contenedor puede alterar en gran medida la transferencia del calor hacia el líquido. Hay que tener especial cuidado también con materiales como filtros, dado que muchos poseen características establecidas por el fabricante para su esterilización, lo que puede implicar la necesidad de procesos especiales. El protocolo debe ser un documento que describa claramente el proceso de validación. Cuanto más detallado los procedimientos, criterios y objetivos, más rápido y en forma más eficiente se finalizará la validación. Es importante incorporar lo siguiente: listado de patrones de carga, metodologías para encontrar los parámetros del proceso, el criterio de aceptación,
detalles de ubicación de sensores para evaluar los perfiles térmicos, desafío biológico, si se realizará, definir el tipo y cantidad de indicadores biológicos. Otro punto, la planificación y cantidad de días y recursos necesarios. Y no menos importante, el manejo de desvíos y la retroalimentación. El usuario del equipo sabe que debe esterilizar al mismo tiempo, o que idealmente el equipo debe suministrar en forma estéril para dar secuencia a un proceso de actividad. El problema radica en que muchas veces lo que compone la carga puede ser muy diferente. Entonces, los patrones de carga con materiales con buena penetración de calor, debido a su tamaño, material o superficie, son más fáciles de esterilizar porque necesitan menos tiempo de exposición. Idealmente, entonces, Ups, Se cortó. parece que se cortó ahí el video, algún temita. Bueno, ok, para no quemarnos el tiempo, ese video lo vamos a poder poner como parte de la sesión. Muy bien. Perdón, Javier, ya sé que ahí le echaron muchas ganas, pero creo que llegamos como a la mitad, ¿no? Más o Sí, menos. sí, todavía queda algo, pero está disponible, ¿no? Para el que lo quiera ver. Excelente. Bien. Pues entonces vamos a entrar a la parte de preguntas y Muy bien. respuestas. Creo que ya estamos acá listos. Yo estoy sudando un poquito, pero pues vamos a tratar de defender. Vamos con la primera pregunta de José Ramón Bardales. Nos dice, ¿cómo califica un autoclave de óxido de etileno? ¿No? En esterilización por calor húmedo están los bioindicadores químicos biológicos que me dan indicios del ciclo exitoso. Pero en óxido de etileno es por contacto. ¿Qué indicadores puedo utilizar? ¿Cómo la puedo calificar? Esa se la voy a botar aquí a Luis Alfredo Sí, porque claro. es... Claro, hola José Ramón, con gusto. Mira, primero, si lo que tienes es experiencia por calor húmedo, solamente sí es, te debo decir primero que es una calificación más compleja. Obviamente, vamos a partir, como lo mencionaba Javier en su presentación del video, es calificas el diseño. Voy a irme a la parte más compleja, porque primero calificas la calificación de diseño. Luego ya tienes el diseño del equipo, lo vas a calificar, para constatar que ahí en el diseño ya tienes lo que tú o tu usuario solicitó. En la calificación de instalación, verificas todo eso que solicitaste que esté instalado y finalmente la operación que el equipo por sí solo pueda operar adecuadamente con todos los enclavamientos, seguridades, usuarios, software, etcétera. Y finalmente ya llegas a la validación del proceso de la esterilización dentro de esa autoclave, que nosotros le llamamos calificación de desempeño. Y allí hay algo muy importante. A diferencia de la esterilización por vapor, aquí tienes un tipo de indicador biológico, porque creo que tu pregunta se va un poco para allá. Los indicadores biológicos son otros. En esterilización por vapor usas el Geobacillus stereothermophilus. En esterilización por óxido etileno usas el Bacillus atropheus. Eso es algo importante. Pero, para bien o para mal, dependiendo cómo lo estés observando tú, hay otras variables que debes de verificar. Si en la destilación por vapor verificas presión y temperatura y tiempo, aquí debes de tener presente es temperatura, tiempo, humedad relativa y la presión. Además, utilizar también, obviamente, estos indicadores biológicos que son distintos, tenlo presente. Y finalmente, cuando ya terminas tu proceso, tendrás que hacer un análisis de los residuales presentes en tu material. Dependiendo del uso del material, es el requerimiento. Hay ahí, por ejemplo, están el residual de óxido etileno, el etilendiamina, etilencloridrina, tendrías que vigilarlos y son los valores de 10, 20 y 60 partes por millón, si mal no recuerdo, que tendrías que cuidar todos los valores que tienes, porque nosotros en su momento, me refiero a la humedad relativa, por ejemplo, y temperatura, hace muchos años cuando nos enfrentábamos a estos era qué instrumento utilizar para medir al interior. Creo que eso se ha resuelto ya de mejor manera para medir temperatura y humedad, porque los sensores deben de resistir la concentración del gas que está al interior. Debes de ser muy cuidadoso con esa parte. Pero recuérdalo, temperatura, tiempo, humedad relativa, presión, indicadores biológicos específicos y residuales. Con esos datos, cuando concluyes tu validación, deberás de garantizar que tu carga está estéril y con ello tendrás datos. Espero haberte complementado la pregunta, si no, dime por favor. Ok. Bueno, vamos a ver en el chat. Esperamos a ver si nos dan una réplica para ir avanzando con las siguientes preguntas. Ok, y muchas gracias, Luis Alfredo. De Diofanto Maya.
Si actualmente el abasto de viales y tapones son ready to use, es decir, que llegan a esterilizar al almacén y se quieren cambiar por un autoclave de óxido de etileno para esterilizarlos en planta, ¿es viable económicamente hablando este cambio? ¿Cuántos años tomaría el retorno de inversión? Bueno, esa, si me lo permiten, me lo voy a echar yo, lo de los dineros. Ahí, mi estimado Diofanto, el tema es que el análisis de retorno de inversión es algo que no se puede sacar o calcular de manera general. Tú necesitas recabar todo el contexto, toda la información alrededor de esa inversión para poderlo cuantificar. Yo te diría, en mi experiencia dentro de la parte de la venta de maquinaria del equipo, que se vuelve más rentable o potencialmente se volverá más rentable en la medida en que la filosofía del diseño de la planta esté enfocada a un 100% de la producción de este tipo de productos. ¿A qué me refiero? Hay plantas o compañías que tienen una planta de sólidos y tienen una pequeña planta de estériles, ¿sí? Donde hacen inyectables, fabrican viales. Normalmente en esos casos, difícilmente el instalar una tecnología por óxido de etileno va a ser rentable. Ahí siempre va a ser más favorable el seguir buscando el obtener el consumible, el material ya esterilizado. Pero si tú tienes, voy a dar un ejemplo que es real, no digo nombre, pero es un ejemplo real. Si es una planta que trabaja a 2 turnos fabricando exclusivamente lotes en el rango mediano grande, por ejemplo, 1 millón de piezas de viales o de ampolletas los 365 días del año o los días que labore, es muy probable que en ese contexto sea rentable y valioso el considerar un equipo de estos, de esta tecnología. Algo más alejado de eso va a ser muy difícil de justificar. Sin embargo, y a lo mejor Luis Alfredo me lo podrá corroborar, más que el tema de la rentabilidad, es la seguridad de que siempre vas a contar con material disponible para nunca caer en un tema de desabasto. Porque si tú pones, digamos, todos los huevos en una canasta con un proveedor que te manda los tapones o los viales y ese proveedor le cae una bomba un día, ¿qué plan hay? Normalmente hay estrategias para mitigar ese riesgo y tienes más de un proveedor. Así es. Sin embargo, si tu producción, tu demanda es demasiado alta, no puedes confiar en que el siguiente proveedor va a tener la capacidad suficiente para proveerte de los materiales que necesitas. Entonces, en ese caso y bajo ese contexto, sería interesante considerar un equipo por óxido de etileno, ¿no? Espero que eso resuelva la duda. Ahora bien, de José Ramón. Creo bueno mencionar lo del FI, el F0 también para esterilizaciones de calor seco, húmedo y lluvia, el cálculo de la F. Ok, ahí don Javier, te toca. Ok, sí, los cálculos de integración, estos cálculos de F, sí, Em, sí son muy útiles y hoy en día es prácticamente un criterio de aceptación. Es utilizado porque nos ayuda a hacer más eficiente el proceso, ¿sí? Evitar la sobreesterilización. Em, y voy a hacer o sea, una muy breve explicación, ¿no? Recuerden que entonces en todo proceso, en la mayoría de lo que estamos hablando, se expone a un cierto agente, ¿sí? Sea agua sobrecalentada o vapor saturado seco o calor seco, se expone el material, ¿sí? Y de alguna manera uno sabe qué reducción, o teóricamente tiene una reducción a una cierta temperatura durante un diferencial de 1 minuto. Estos cálculos de integración o tiempo equivalente nos permiten aprovechar temperaturas inferiores realizando un cálculo teórico de cuál es la reducción equivalente, ¿sí? A una menor temperatura. Es decir, yo sé que a una menor temperatura alguna reducción estoy realizando. Entonces, la idea es aprovechar esa rampa de precalentamiento a la que se expone el material para reducir el tiempo de exposición final. ¿Sí? En definitiva, son conceptos sí, muy importantes. Así que muy buena la pregunta. Gracias, don Javier, por la explicación. Ok, parece que no hay más preguntas ahí en el chat de momento. Entonces,
Creo que lo hicimos ahora sí impecable porque terminamos en el momento en el que teníamos que terminar y eso nos da mucho gusto y es gracias a ustedes que están con nosotros y muy puntuales con sus preguntas y sus respuestas, sus aportes. Entonces, si no hay más, antes de cerrar la sesión, dos cosas. La primera, para Luis Alfredo, como agradecimiento por haber asistido a este evento, te obsequiamos esta pequeña muestra de destilado de uno de nuestros patrocinadores de Tequila Casanoble, a quienes agradecemos que colaboren con este evento. Esto es para ti. Muchísimas gracias. Muchas Disfrútalo, gracias. no lo guardes muy seguro porque igual y ahorita le hacemos una pequeña validación de sabor y vemos si a ver qué tal. Y Qué le, pena que no viniste, Javier. hombre, Ay, ahora estoy lamentándolo. él ya va en Muchas camino, gracias no se por la preocupe. invitación. No, un placer, Luis Alfredo. Javier, gracias por tu conocimiento, por todo esto. Siempre es un gustazo poder platicar contigo. Esperamos en futuras ocasiones tenerte aquí en vivo en México y poder Ojalá, agendar ojalá. una segunda charla, ¿no? Y bueno, para todos los asistentes, agradecerles que hayan permanecido durante toda la sesión. Nos da mucho gusto que este contenido les esté siendo de valor. Y bueno, les pido que antes de cerrar la sesión nos ayuden a responder el quiz que va a aparecer en pantalla para recabar sus comentarios y que se suscriban y se mantengan aquí en FEBIE para la siguiente charla de manos de Rush Arquitectura, de CRDB Latina, perdón, con mis compañeros Karen Castro y Raúl Contreras, que les van a hablar algunos temas bien disruptivos ahí sobre cuartos limpios y adecuaciones. Entonces, mis amigos, muchas gracias de nuevo. Estamos en contacto y a todos no se despidan de FEBIE, que todavía falta Hasta mucho. luego. Muchas gracias a todos. Ojalá pronto nos veamos. Hasta Gracias. luego, muchas gracias. Atención, atención, del 11 al 14, la FEBIE va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza. FEBIE 2025, únete ya. Conéctate y aprende, la industria va a triunfar. Atención, atención, del 11 al 14, la FEBIE va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza. FEBIE 2025, únete ya. Conéctate y aprende, la industria va a triunfar. Atención, atención, del 11 al 14, la FEBIE va a brillar. Grupo Rush te invita, no te lo puedes perder. Webinars en vivo, expertos sin igual. Tendencias y claves para innovar. Charlas y diálogos, todo en confianza. Eficiencia y futuro en la balanza.